Ok, ya. Buenas. Voy a empezar la sesión de hoy y voy a primero mostrarles el tema de la programación. Estamos un poco atrasados por mi ausencia y vimos la semana pasada el tema de las dioxinas y lo que me quedaba a ver eran los otros contaminantes organoclorados. ¿Ya? Los contaminantes persistentes en realidad que se llaman, no todos son clorados. Porque la próxima semana empieza la presentación de los casos que les tocan a ustedes, ¿ya? Y ya se les mandó a todos ustedes el tema de la lista de temas que les tocan, temas de diversas clases, y recuerden que son temas de contaminación ambiental de varios tipos. Eh, yo un poco para sintetizar lo que vamos a ver el día de hoy, fíjense que me quedaba ver bifenilos policlorados y pH, ¿ya? Pero también yo quería mostrarle un poco lo que hemos investigado en química ambiental en términos de elementos traza. Así que lo que es bifenilos policlorados y pH, que siguen la misma lógica de las dioxinas, yo solamente les voy a indicar cuáles son esos otros compuestos y que tienen las mismas particularidades para darme tiempo para explicarles un poco lo que hemos hecho en el Laboratorio de Química Analítica Ambiental, para que ustedes vean también cómo se investigan estos temas y no solamente el conocimiento que hay, que es un poco lo que le entregamos en el curso. Eh, Como les mencionaba, la idea era ver el tema de los bifenilos policlorados y por razones de tiempo. eh, Como estos forman parte de la misma familia, ¿no es cierto?, de los contaminantes orgánicos persistentes, y por lo tanto riesgosos, ¿no es cierto?, porque recuerden que el tema del riesgo tiene que ver con la persistencia, la toxicidad y la movilidad. Yo solamente les voy a mostrar esta diapo, eh, no sé si la están viendo ahí, ¿cierto? Esta es una diapositiva que muestra que tal como nosotros vimos el tema de las dioxinas, que son estos subproductos que hay de la quema normalmente de polímeros clorados o de compuestos orgánicos clorados, eh, todas estas estructuras aromáticas cloradas tienden a ser bastante peligrosas, tanto por la toxicidad como por la persistencia, y además porque tienen poca movilidad en el cuerpo, tienden a ser muy afines a la grasa y se tienden a acumular. Y los bifenilos policlorados, que serían los que están acá abajo, ¿no es cierto? Estos sí son productos industriales, son productos que se ocupan como aislante eléctrico, tengo entendido. Estos tipos de compuestos, si ustedes ven la estructura, que es similar a la dioxina al punto de vista que son compuestos aromáticos clorados, también tienen características similares respecto a que son bastante tóxicos, no tanto como las dioxinas, pero sí lo son, ¿no es cierto? También son bastante persistentes. Y la única diferencia es que, claro, si bien es cierto, son menos tóxicos que las dioxinas, pero sí se produjeron en cantidades industriales por varias décadas. Hoy en día con el convenio de Estocolmo tengo entendido que casi todo el mundo, voy a decir casi solamente por ser prudente, porque tengo entendido que en todo el mundo este tipo de compuestos ya se prohibió. Y de hecho, los estudios ambientales que hay respecto a los bifenilos policlorados muestran que ya las concentraciones desde fines de los 80 hasta ahora en los distintos estratos ambientales ha ido disminuyendo drásticamente gracias a estas prohibiciones. O sea, hablar de los bifenilos policlorados, yo creo que quizás en los próximos cursos de química ambiental yo me lo cuestionaría, ya como un tema más histórico más que un tema de preocupación presente, ¿ya? Y yo solamente les voy a mostrar una tabla. Bueno, aquí está un poco en este tipo de transformador eléctrico donde están presentes los bifenilos policlorados. Yo solamente les voy a mostrar una tabla. Déjenme ver acá. Quiero ver, después le explico por qué sale bórica ahí. Esta. Les voy a mostrar una tabla que muestra que en la medida en que estos bifenilos policlorados, que son dos anillos aromáticos que están enlazados covalentemente, por tanto tienen potencialmente, dado que cada anillo tiene 6 carbonos, y si yo lo uno a través de un carbono, les quedan 5 carbonos para funcionalizarse, o sea, le quedan la posibilidad de unirse a 10 átomos de haluros, de cloros. Entonces, el grado de cloración, que pueden ser hasta 10 átomos de cloro en el anillo, muestra que en la medida en que yo tengo más átomos de cloro en el PCB, en el bifenilo policlorado, fíjense,
más aumenta su tiempo de vida media en aire, en agua, en suelo o en sedimentos, que en el caso de suelo y sedimento es donde tienen más vida media porque son normalmente matrices más sólidas, con menos cinética, y por lo tanto la reactividad es más baja. Y esto es lo que yo les decía en la otra clase, o sea, mientras más átomos de cloro tiene, peor desde el punto de vista que es más persistente e incluso tiende a tener más toxicidad. Eh, y claro, los bifenilos policlorados cumplen con todas esas características. Y solamente para hacerle el cuento corto, porque no le voy a hacer una presentación completa a los bifenilos policlorados, solamente basta con decir que por las mismas razones que en las dioxinas, estos tienden a acumularse en la biota, ¿cierto? Porque tienen un contacto con el agua bastante alta por ser apolares y por ser muy persistentes y tóxicos, ¿no es cierto? Por eso tienen una preocupación de nivel mundial, ¿ok? Y por ser tan persistentes y además tener presión de vapor bastante alta, tienden a estar también repartidos en todos los estratos ambientales y se han detectado PCB hasta en el Ártico, ¿ok? Sobre todo en la leche materna de osos polares y cosas por el estilo. Entonces los PCB son otra familia de compuestos que preocupan a nivel mundial. Ahora repito, la exposición de los PCB no es tan extensa, a pesar que están distribuidos en varias partes del mundo. Normalmente está centrada, y así lo muestran los monitoreos, en que en la medida en que yo me acerco a los transformadores eléctricos, sobre todo los más viejos que tienen PCB, se va incrementando las concentraciones en todos los tratos ambientales de este tipo de compuestos, ¿ya? Y por eso la mayor contaminación de PCB y donde alcanza niveles preocupantes para la salud tiende a estar cerca de vertederos, donde estos aparatos eléctricos se arrojan. Pero insisto, los aparatos eléctricos más viejos tienen estos PCB, ¿ya? Es un tipo de compuestos que preocupan, ¿ya? Y el otro tipo de compuestos que preocupan, un segundo, son los pHs, que es el otro que les iba a mostrar, también bien rápidamente. Un segundo. Aquí está, ¿no es cierto? Los pH, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, también son compuestos orgánicos persistentes que preocupan. Estos, al igual que las dioxinas, no son productos industriales, son subproductos normalmente de la quema, eh, pero tienen las mismas características en el sentido de que son bastante persistentes, bastante tóxicos y muy móviles en el medio ambiente, pero poco móviles en el cuerpo humano, y por lo tanto tienden a generar mucho daño. Eh, Perdón, voy a saltar un poquito esto. Esta es la familia de los pH, que son normalmente subproductos de la combustión de hidrocarburos. Cuando uno quema hidrocarburos, sobre todo hace una combustión incompleta, ¿no es cierto? Con una oxidación que no llega hasta el CO2, sino que llega hasta valores intermedios de oxidación, se genera una reacción en cadena que espontáneamente lleva a la formación de pH. Y estos pH, que son anillos aromáticos, tienden a agregarse entre ellos como moléculas y tienden a formar partículas. O sea, piensen ustedes que las moléculas son del tamaño de Armstrong, ¿ok? Por ejemplo, como ahí dice, ¿no es cierto? Medio nanómetro, o sea, estamos hablando de Armstrong. Y cuando empiezan a agregarse las moléculas y alcanzan niveles de sobre un nanómetro para arriba, ya empiezan a formarse partículas sólidas, ¿no es cierto? Y esas partículas, que son riquísimas en pH, son las que tienden a estar presentes en lo que se llama el hollín el hollín. El hollín es ese humo negro que aparece normalmente de los tubos de escape de automóviles viejos. Eh, entonces, claro, este esquema que va desde la combustión incompleta hasta la formación del hollín, eh, ese genera una contaminación que lamentablemente, y como seres humanos, como sociedad lo hemos decidido así, quizás no todos están informados de esto, pero estamos expuestos de forma voluntaria a este tipo de contaminación a pesar de que es tremendamente nocivo. ¿Y por qué digo de forma voluntaria? No porque lo queramos, obviamente, sino que porque al parecer como está estructurada la sociedad es casi inevitable que, dado que dependemos de los automóviles y dado que hasta el día de hoy, quizás esto en 20 años más no va a ser cierto, pero hasta el día de hoy los automóviles se mueven mayoritariamente a través de lo que es los motores de combustión interna. Claro,
cualquier tubo de escape va a generar pH. Eso es inevitable. Quizás los automóviles más nuevos, con motores de combustión más eficientes, generan menos pH, pero nunca van a generar cero pH. Entonces, esta figura que muestra como ya el peor de los casos, un hoyo invisible, ¿no es cierto? Muestra un poco este tipo de contaminación. Y al igual que los PCB, al igual que las dioxinas, ¿no es cierto? Los pH también tienen clasificación cancerígena, quizás no clase 1, pero sí clasificación 2A, que ya es probado cancerígeno en varios mamíferos experimentales, y hay una correlación positiva respecto de exponerse a este tipo de sustancias y desarrollar enfermedades como el cáncer. Y dado que es un tipo de contaminación que, si bien es cierto, si uno compara la toxicidad del pH con una dioxina, el pH es miles de veces menos tóxico que una dioxina, pero la diferencia es que los pH se producen en todo el mundo. O sea, hoy en día se estima que prácticamente no hay ser humano que no esté expuesto a pH. Su contaminación es ubicua, porque hay tráfico no solamente vehicular, de aviones, ¿no es cierto?, de todo tipo de naves, ¿no es cierto?, que dependen de la combustión del petróleo. Y ahí no hay nada que hacer. Eh, entonces, la contaminación atmosférica y sus efectos, ¿no es cierto? Normalmente, gran parte de sus efectos, no todos obviamente, pero gran parte de sus efectos está asociado a las partículas, y esas partículas son riquísimas en pH, y ahí se genera un caldo de cultivo entre que las partículas per se ya son tóxicas de un punto de vista físico, pero además de un punto de vista químico, tienden a ser tóxicas también. Esa es la razón por la cual, voy a saltar un poquito de esta diapo, dame un segundo, voy a ir a una diapo que la tengo al final. Eh, que esta es la que les quería mostrar. Tengo unos estudios que muestran pH, por ejemplo, en el aire adentro de jardines infantiles que están cerca de carreteras, ¿no es cierto? Y muestran niveles de pH que son altísimos, ¿ya? O sea, los pH son un tipo de contaminante que todos sabemos que están ahí, todos sabemos que generan daño, pero nadie sabe cómo evitarlo, porque hoy hay que prohibir los automóviles, literalmente. Esto es lo que le quería mostrar. ¿Ya? Y este es un tipo de gráfica, ¿no es cierto?, que muestra eh, lo que yo les trataba de graficar antiguamente. O sea, yo siempre les dije a ustedes que la contaminación que más muertes causa en el mundo es la contaminación atmosférica, y eso está estipulado en este gráfico. Estos son factores de riesgo de muerte, ¿ya? No son causas de muerte, son factores de riesgo de muerte, porque obviamente toda la gente muere y muere de viejo la mayoría, ¿no es cierto? Pero cuando estamos hablando de muertes, por así decirlo, evitables, bueno, los factores de riesgo de muerte, ¿no es cierto? Si ustedes ven los primeros tres, a pesar que en los gráficos que vi últimamente el fumar bajó, está, bueno, alta presión, ¿no es cierto? Alto nivel de azúcar en la sangre. Y aquí está la primera contaminación, contaminación atmosférica del aire, ¿ya? Y está dentro de los factores de riesgo, uno de los más altos que hay a nivel mundial. ¿Ya? Solamente en Chile, fíjense, se estima, aquí tengo un dato de Chile, déjenme ver, aquí, solamente en Chile se estima que mueren, bueno, esto depende del año, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, a principios de los 90, donde la atmósfera de Santiago era mucho peor de lo que hay hoy en día, se estimaba que morían aproximadamente sobre 50 personas por cada 100.000 habitantes. O sea, no es que morían 50 personas al año, son sobre 50 por cada 100.000 habitantes. O sea, multipliquen eso por la relación entre 17 millones a 100.000. ¿Ya? Ahí van a tener ustedes que mueren miles de personas por contaminación atmosférica, y la mayoría de esas muertes son en Santiago por el tema numérico y porque la atmósfera de Santiago ha estado particularmente contaminada en el tiempo, y también obviamente en otras ciudades donde el aire es bastante malo también. En Temuco se han detectado que hay niveles que son, digamos, nocivos para la salud, en Coronel tengo entendido que también. Eh, Ahora, afortunadamente esto ha ido mejorando, o sea, en la medida que han progresado las condiciones materiales de nuestro país, se han podido establecer normas más estrictas respecto de la combustión de hidrocarburos, y eso llámese petróleo, llámese madera, ¿no es cierto?
no solamente para fines recuerden que los pH no los genera solamente el tráfico vehicular, también lo genera la combustión de cualquier hidrocarburo. Puede ser que ustedes quemen parafina, benzina, madera, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso genera pH, en mayor o menor proporción. Y dado que se han puesto normas cada vez más estrictas, por ejemplo, para el tráfico vehicular, ¿no es cierto? Como usted le hace una revisión técnica, le miden los gases que emite en su auto, y si no emite, y si emite gases sobre lo permitido, le rechaza la revisión técnica. En el caso de las chimeneas, la salamandra, ¿no es cierto? Todo estos sistemas de calefacción, no sé, ustedes saben que en Santiago ya se prohibió la quema de madera, por ejemplo. Y una de las razones, la principal, creo yo, es esa, o sea, es evitar la contaminación atmosférica de material particulado. Y eso está asociado a pH, a pesar que en Chile no hay normas de pH en el aire. Hay normas de material particulado en el aire, no de pH en el aire. ¿Ya? A pesar que la relación es directa, o sea, mientras más material particulado hay, más pH hay. ¿Esto termina aquí? No. O sea, hay muchos otros contaminantes orgánicos persistentes que quizás no son tan utilizados o no se generan como tanto producto, pero están apareciendo hoy en día estudios ambientales nuevos que están incluyendo lo que se llaman los contaminantes orgánicos emergentes, dentro de los cuales están los antibióticos, las hormonas, que también se están arrojando al medio ambiente en cantidades bastante grandes, porque los seres humanos consumimos una cantidad de antibióticos y hormonas gigantes. Pero estos estudios son más incipientes. ¿Ya? Desde mi punto de vista, si bien es cierto, creo que tiene que haber una preocupación y jamás voy a estar en contra de que se investiguen estas cosas, ¿no es cierto? Yo creo que en el futuro nos vamos a dar cuenta que ese tipo de contaminante orgánico emergente, si bien es cierto, genera preocupación y vamos a ver sus efectos cuando las investigaciones vayan concluyendo más de lo que han concluido hasta ahora. Si uno mira solamente la persistencia de un antibiótico versus la persistencia de un PCB, no hay comparación. O sea, un antibiótico se degrada muy rápido en el ambiente comparado con un PCB. O sea, un antibiótico no dura 6 años. ¿Ok? Lo mismo con las hormonas. Entonces yo creo, y espero no equivocarme, ¿no es cierto? Creo que el riesgo de esas sustancias emergentes no creo que sea tan grande para nosotros como el riesgo de estas otras sustancias aromáticas y algunas de ellas cloradas. Pero bueno, eso lo dirán los estudios ambientales, ¿no es cierto? Siempre van saliendo cosas nuevas. Eso respecto a los contaminantes orgánicos. No sé si tienen alguna consulta, comentario, ¿no? Entonces, para terminar lo que me corresponde a mí en el curso, voy a presentarle un poco cómo se hacen los estudios ambientales, explicándole a usted una línea de investigación que nosotros hicimos en el laboratorio, la cual yo terminé, o sea, no, yo tuve, a ver, déjame sacar la cuenta, una, dos. Yo tuve, si mal no recuerdo, 3 proyectos Fondesit asociados al estudio de elementos traza en el ambiente, ¿ya? Ya ahora me cambié de línea de investigación, estoy investigando microplástico en el medio ambiente, en eso estoy metido ahora, ¿ya? Pero recién estoy empezando ese proyecto Fondesit, llevo un año, poco más, ¿ya? A pesar que ya he dirigido un par de tesis al respecto. Yo le voy a mostrar, repito, una línea de investigación que ya no hago, ¿no es cierto? Se los recalco porque no vaya a ser que ustedes vean esto y después vayan a hablar conmigo, profe, quiero hacer la tesis con usted de lo que me mostró. No, ya no hago esa línea, ¿ya? Eh, pero sí, por fines educativos, ¿no es cierto? Quiero mostrarle un poco lo que hicimos en el laboratorio por varios años, para que ustedes vean más o menos cómo se construye el conocimiento en temas ambientales. Es un camino bien largo y yo no digo que lo que voy a mostrar ahora está terminado para nada, o sea, todavía quedan muchas cosas por hacer. A ver, yo tuve 3 proyectos Fondesit que me centré en un par de elementos, ya me centré en antimonio y en arsénico. ¿Por qué antimonio y arsénico? Bueno, por 2 razones. En realidad, mis proyectos fueron mayormente centrados en antimonio. Pero ¿por qué finalmente lo ligué a arsénico? Es por una razón periódica que se llama, ¿no es cierto? Ustedes conocen la tabla periódica. Aquí está el grupo 15, ¿no es cierto? Donde está arsénico, antimonio, y acá arriba, obviamente, que voy a poner aquí el puntero, está arsénico, antimonio, ¿no es cierto? Y acá arriba está nitrógeno, fósforo. Las investigaciones que se hacen en elementos traza,
Se centra normalmente en elementos de número atómico mayor al hierro, porque como les comenté al principio del curso, dado que nuestro planeta es un residuo de una explosión de una estrella y que la estrella muere cuando fusiona hasta el hierro, ¿no es cierto? Casi todos los elementos, quizás todos, ¿no es cierto? Los elementos de número atómico mayor al hierro son trazas, es decir, tienen concentraciones muy bajas, porque se forman en la etapa final de la muerte de una estrella, que es cuando explota. Entonces, la gran mayoría del tiempo de vida de una estrella se centra en producir elementos desde el hidrógeno hasta el hierro. Y de ahí, en unos pocos segundos, cuando la estrella revienta, ahí se forman los otros elementos y por lo tanto se forman muy pocos. Y en un contexto evolutivo, ¿no es cierto? Nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados a elementos con concentraciones, a elementos de número atómico mayor al hierro, con concentraciones muy altas. Esa es la razón por la cual la mayoría de los elementos de número atómico mayor al hierro o son tóxicos para nosotros porque no son esenciales, o siendo esenciales como el selenio, se mueven en intervalo de concentración súper bajo y estrecho donde son esenciales. Si pasamos esos valores tienden a ser tóxicos también para nosotros. Y claro, y el grupo 15 no es la excepción, o sea, el nitrógeno y fósforo son elementos esenciales obviamente para nosotros, forman parte de nuestra estructura, pero el arsénico, hasta donde sabemos, no tiene ni una función vital y es bastante tóxico para nosotros. Y en el caso del antimonio es una cosa parecida, les voy a mostrar que eso es parecido entre comillas. ¿Por qué digo parecido? Porque de arsénico se sabe mucho en términos ambientales, uno de los elementos más estudiados que hay. Pero de antimonio se sabe bastante poco y muy poca gente en el mundo lo estudia. ¿Ya? ¿Por qué? No sé, digamos. Pero ¿cuál es la diferencia? La razón por la cual yo me centré en el antimonio y no en el arsénico. Me centré en el antimonio porque, dado que el arsénico se había estudiado tanto, yo consideré que era muy poco lo que podía aportar a la química ambiental estudiando el arsénico porque ya se sabía mucho. Entonces, sobrepasar lo que habían desarrollado otras personas en el mundo era muy difícil. En el caso del antimonio tenía cierta ventaja porque, dado que se había estudiado poco, era mucho más fácil proponer cosas originales en términos de investigación. Entonces, pero la otra razón, y quizá ahí mi alma industrial me jugó a favor, es que el antimonio, a diferencia del arsénico, es un elemento que se explota comercialmente y el arsénico ya no. Antiguamente el arsénico se explotaba comercialmente, muchos pesticidas tenían arsénico, pero después se prohibieron. ¿Ok? Eh, En cambio, el antimonio, hasta el día de hoy, hay compuestos de antimonio que tienen usos comerciales bastante extensos. Por ejemplo, muchas pastillas de frenos de camiones están hechas en base a aleaciones de antimonio. Algunas balas están hechas con aleaciones de antimonio y los extintores son óxido de antimonio 3 en su base química. Y además hay algunos medicamentos que se ocupan con antimonio. Entonces, claro, si bien es cierto, el antimonio es menos abundante que el arsénico en la naturaleza y quizás es menos tóxico que el arsénico, le voy a mostrar que eso es más o menos cierto, pero no se produce en cantidades industriales. A diferencia, el arsénico no se produce en cantidades industriales y el antimonio sí. Eh, Ahora, voy a hacer el cuento bien corto, ¿ya? Como yo estuve estudiando hartos años este elemento, una vez me invitaron a escribir un capítulo de un libro, no un libro entero, un capítulo de un libro de antimonio en el medio ambiente. Me invitó a escribir ese capítulo en Montserrat Filella, que es una de las investigadoras más destacadas en este campo. Bueno, y necesita, así como esto que está de moda hoy en día, ¿no es cierto? Que el libro esté escrito por autores que representen diversas etnias, ¿no es cierto? Y diversas gente en distintas partes del mundo, y que no esté escrito por puros norteamericanos, europeos, blancos, ¿no es cierto? Entonces, claro, por razones de representatividad étnica me dijeron, ya necesitamos un sudamericano, entonces me contactaron. Y ya me pidió escribir el capítulo de exposición humana antimonio. Bueno, yo estuve viendo, algunas cosas las sabía yo porque las investigué yo, otras cosas se sabían en la literatura, y estuve viendo que en general el antimonio tiene el siguiente problema, que si ustedes ven la termodinámica de los dos compuestos de antimonio que existen en la naturaleza mayormente, que es óxido de antimonio 5 y óxido de antimonio 3, son sustancias que son bastante insolubles. Por ejemplo, el óxido de antimonio 3 en una solución saturada en agua no genera más de 10 ppm en el agua. Y eso explica por qué comer antimonio es súper poco probable, porque dado que es poco soluble en agua, entonces muy poco pasa al vegetal,
Y por lo tanto, reportes en la literatura de que alguien esté comiendo, no sé, una lechuga contaminada con antimonio, casi no existe. ¿Ok? Los únicos lugares donde hay exposición humana a antimonio a través del agua es que literalmente ustedes estén casi nadando en el agua que sale desde las minas de antimonio. ¿Ya? Pero generalmente la vía trófica no es un problema. ¿Ok? Y eso más o menos lo que concluimos en ese capítulo que revisamos la literatura. Pero a pesar de eso, ¿no es cierto? El antimonio sí está clasificado como categoría 2 en la IARC. O sea, hay pruebas en mamíferos que muestran que es tóxico, aunque la evidencia en humanos es limitada, ¿no es cierto? De hecho, ahora me equivoqué, aquí puse 2B, este es 2A, el antimonio indio. 2A quiere decir que la evidencia en mamíferos sí está clara, en humanos todavía no, pero que hay correlaciones al respecto. Eh, Ahora, para la gente que estudia bioquímica, quizás esto les va a interesar. Eh, Cuando yo empecé a averiguar qué es lo que se sabe de la toxicidad antimonio en seres humanos, efectivamente la evidencia es súper limitada, pero la pregunta que nos hicimos en ese momento es, bueno, pero ¿por qué es limitada? ¿Ya? Bueno, disculpe que esta diapo está en inglés, pero que lo tuve que presentar en un congreso, ¿no? Y claro, ¿por qué es limitada? Mira, aquí les voy a mostrar una cosa, si los que están presentes son un público más bioquímico, me corregirán o me complementarán. Este es un review que se publicó hace muchos años atrás, que tomaba más o menos lo que se sabía de estudios de toxicidad de antimonio. Y claro, pasa lo siguiente, que cuando se hacían estudios de toxicidad para estudiar, por ejemplo, dosis letales o cosas por el estilo, esos parámetros ambientales que nosotros vimos en el curso, pasaba que la gente que hacía estos estudios, que eran mayormente biólogos, por razones experimentales cometían el siguiente error. Cuando querían exponer, por ejemplo, un ratón o una célula a antimonio, particularmente antimonio 3, que es el compuesto más tóxico, ocupaban estos compuestos que están acá, que era tartrato de antimonio 3 o cloruro de antimonio 3. ¿Por qué ocupaban estos compuestos? Porque eran baratos, eran estables, ¿no es cierto? Y claro, el problema está que si ocupaban esos compuestos, los que sabemos un poquito de química soluciona cosas, nos damos cuenta que si ocupaban tartrato de antimonio 3, esta molécula que está aquí, el tartrato de antimonio 3, esa molécula en solución es un anión, ¿ok? Lo cual está mal porque les voy a mostrar que, bueno, aquí sale la diapo, ¿no es cierto? Que lo que hay en la naturaleza no es tartrato, es óxido. Y el óxido de antimonio 3 en solución acuosa más o menos neutra es una especie neutra, no es un anión. Entonces, claro, gran parte de los estudios ambientales estaban sesgados porque ocupaban estándares errados, o sea, estaban estudiando la toxicidad de una especie aniónica de antimonio cuando tenían que hacer el estudio de la toxicidad de una especie neutra de antimonio. Y ustedes saben mejor que yo que si una especie es cargada versus una especie neutra, claramente no va a entrar por los mismos canales. Entonces ahí había un problema gigante. Ahora la pregunta es por qué no utilizaban los estándares de, de óxido de antimonio 3. No lo utilizaban porque eran difíciles de manejar químicamente, o sea, eran poco solubles por un lado, y lo otro es que se oxidaban en los medios de cultivo, o sea, efectivamente el antimonio 3 con oxígeno se oxida, entonces no es estable el estándar. Claro, hay unas técnicas experimentales para sacarle el oxígeno y eso para los que estudiamos química no es tan complicado. Pero como estos estudios lo hacían biólogos, eso les complicaba, ¿ya? Entonces era un dolor de cabeza para ellos. Voy a soltarme esta diapo. Nosotros, ¿qué investigamos en términos ambientales? Miren, les voy a contar la historia lógica, no la historia cronológica, porque cronológicamente esto fue un caos, ¿no es cierto? Pero un punto de vista lógico, ¿qué es lo que estudiamos? Estudiamos la presencia de antimonio en el aire, porque ya sabíamos que el antimonio por el alimento no era un problema a nivel ambiental. El antimonio no entra en la cadena trófica en cantidades significativas. Sí entra, pero muy poco, por los temas de solubilidad. Nuestra hipótesis siempre fue que el antimonio entraba por vía no trófica, que era respiración. ¿Ok? Y al respecto hicimos un estudio, no fuimos los primeros que hicimos este estudio, yo no me lo voy a dar aquí que soy el tipo original, ¿ya? Hicimos un estudio de la determinación de antimonio en material particulado de tráfico vehicular pesado, porque sabíamos, y no éramos los únicos, que dado que el antimonio está presente en los frenos de vehículos, tenía sentido pensar que cuando estos vehículos frenan, liberan antimonio en material particulado.
Este es un estudio que nosotros hicimos en Valparaíso, en el Puerto Barón. Eh, y eh, Estas son las concentraciones que encontramos nosotros. Encontramos 170 ppm de antimonio, ppm miligramo por kilo, de antimonio en el material particulado. Para que ustedes se hagan una idea, el antimonio en el suelo está más o menos entre 0,2 a 2 ppm. Y si uno postula que el material particulado en un sitio natural, no contaminado, debería ser la resuspensión del suelo, es raro encontrar casi 200 ppm. ¿Ok? Entonces, claramente ahí hay un tema que ese material particulado está contaminado. ¿Ok? Ahora no éramos los primeros que veíamos eso. O sea, este estudio ya lo habían hecho antes que nosotros. En Japón se había hecho en Buenos Aires. Nosotros lo vimos en Chile y en realidad en varias partes del mundo este es un patrón. O sea, antimonio en material particulado es otro contaminante, además de los pH, ¿no es cierto? Que está presente en ese material particulado. Ahora, si el antimonio está presente en el material particulado, de un punto de vista lógico, lo siguiente es pensar que si ustedes están respirando antimonio, deberían estarlo acumulando en la sangre. ¿Ok? Bueno, hicimos un estudio de antimonio en sangre. ¿Ya? ¿De qué? De los trabajadores portuarios. ¿Ok? Este estudio, la barra roja que está acá, representa los niveles de antimonio en sangre de los trabajadores portuarios respecto de dos grupos control. Uno que un grupo del campo, que era Alvarado, y otro que eran estudiantes de la PUCB, que estaban bastante alejados del puerto Oro. ¿Ya? Y claro, y veíamos que efectivamente había un enriquecimiento evidente. Ya estamos hablando de más o menos 6 a 10 veces más de lo que debería tener un nivel de antimonio en la sangre normal. ¿Ok? ¿Consultas? ¿Tienen consultas? Me dicen, ¿no? Ahora, bueno, hicimos varios, hay algunos estudios que son medio bioquímicos que yo no, bueno, me lo voy a pasar más o menos rápido, a pesar que si ustedes tienen alguna duda me dicen. Yo no soy bioquímico, mis estudiantes de bioquímica me empujaban para allá, ¿no es cierto? Entonces, unos estudiantes querían saber si es que el antimonio entraba dentro de la célula, ¿ya? Hicimos estudios de cómo es la cinética de ingreso del antimonio a la célula, ¿no es cierto? Y en este paper estudiamos cómo se distribuye antimonio 5 y antimonio 3 al interior del eritrocito. La mayoría del antimonio al principio entra al eritrocito y después es excretado en poco tiempo. ¿Por qué? No, bueno, sí, hay como un mecanismo propuesto. Uno dice que lo se compleja con una especie de péptido y sale de ahí. Pero son hipótesis, ya no hay nada como demostrado. Pero el hecho es que para nosotros era importante saber si entraba y sí, entraba dentro de la célula. Y lo otro que queríamos saber era qué efectos generaba, porque queríamos estudiar un poco cierto grado de toxicidad. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, y esto reconozco que fue una volada media termodinámica. Eh, mm, Cuando yo hablé con una tesista de esa época, que bueno, ahora ella ya tiene su doctorado y todo el tema, Silvana, ella quería estudiar la reactividad, ¿no es cierto? Yo le pregunté, pero ¿qué podría pasar aquí, ¿no es cierto? Bueno, dentro de las discusiones que tuvimos, eh, un argumento termodinámico, y aquí, por favor, corríjame si lo digo mal, ¿no es cierto? Era que, según Silvana, yo le creo, ¿no es cierto?, que dentro del eritrocito hay un péptido que regula como el potencial redox, que es el glutatión. Y claro, estuvimos averiguando cuánto valía el potencial normal, eso que les pasa a ustedes en Analítica 1, cuánto vale el potencial normal condicional, ¿no es cierto?, del glutatión a pH fisiológico. Vale más o menos 0,24 voltios. ¿Cuánto vale el potencial normal condicional de la cupla antimonio 5 antimonio 3? Vale 0,1 voltio. Por lo tanto, tenía sentido pensar que el glutatión debería reaccionar con el antimonio 5 reduciéndolo. Esa era la reacción espontánea que uno debería esperar. Y efectivamente lo demostramos. O sea, este es un cromatograma que muestra que cuando pusimos antimonio 5 al eritrocito, se formaba un poco de antimonio 3. O sea, había una reducción parcial del antimonio 5 a antimonio 3. Según Silvana y los bioquímicos dicen que eso es terrible porque si está reaccionando con el glutatión, no sé qué desequilibrio redox y que gatilla el ROS, no sé qué cosa. Muchas cosas tóxicas bioquímicas que escapan a mi conocimiento, ¿no es cierto?
pero que eso es terrible, ¿ya? Por eso está aquí también Luis Mercado en estos autores, que él estudia la parte inflamatoria y después le voy a contar qué hicimos en cuestión inflamatoria, ¿ya? De hecho, la relación entre glutatión reducido y oxidado se ve fuertemente afectada cuando lo exponemos a antimonio 5. O sea, teníamos como harto argumento para mostrar que esta cuestión era no tóxica a nivel del cáncer, ¿no es cierto? Pero sí tóxica, algo generaba ahí, ¿no es cierto? Bueno, hicimos harto estudio, también estudiamos por qué canal ingresa el antimonio 5. Y claro, ahí me acuerdo que eh, exponiendo a distintas sustancias químicas, ¿no es cierto?, para saturar los canales, eh, nos dimos cuenta que el antimonio 5 ingresaba por este canal que intercambia cloruro con bicarbonato. Es un canal ahí que es importante al parecer. El antimonio 5 entra por ahí. ¿Ya? Voy a saltarme esto un poquito. Ahora, para que ustedes tengan una idea, esta es la estructura del óxido de antimonio 3 en agua. Se forma el hidróxido de antimonio 3, que es una pirámide de base triangular, ¿no es cierto? Y una especie neutra. Y la estructura del óxido de antimonio 3 tiene también la misma estructura. ¿Ya? Hay estudios que no hicimos nosotros, que venían haciendo hace mucho tiempo atrás, que mostraban que tanto el arsénico 3 como el antimonio 3, ambos entraban adentro de la célula por un canal que se llamaba el agua gliceroporino, que es por donde entra el agua y el glicerol. Resulta que el agua y el glicerol tienen un tamaño en donde el arsénico 3 y el antimonio 3 están entre medio de esos dos tamaños. Entonces entra por ahí. Entonces habían todos los antecedentes para decir que cualquier especie de antimonio entraba, y en el caso de antimonio 5 generaba ese equilibrio redox, pero la duda que había era qué daño generaba el antimonio 3. Esa es otra pregunta que teníamos por ahí. Bueno, en el intertanto, volviendo a la química ambiental, ¿no es cierto? Eh, nosotros empezamos a ver ya, si esto entra por la respiración, ¿no es cierto? Y el tráfico vehicular es una vía, bueno, veamos qué otras fuentes de exposición a antimonio hay más allá del tráfico vehicular que podría enriquecer el antimonio, ya no en sangre, sino que buscando otro tipo de bioindicadores. Y bueno, también recurrimos ahí a trabajadores de Enami, que ahora ya cerró, ¿no es cierto? Todo el mundo sabía a esa altura que la minería del cobre está asociada a contaminación por cobre, obviamente, arsénico, antimonio y plomo. Ese se llama el set de elementos traza mineros, están todos relacionados porque la química respecto a sus óxidos y sulfuros es muy parecida. Y efectivamente, nosotros encontramos niveles anómalamente altos de varios trabajadores de Enami que tenían presencia de antimonio alta en su orina. Se sabía por antecedentes previos que una persona no expuesta a antimonio no debería tener niveles de antimonio detectables en su orina. ¿Por qué? Porque los niveles de antimonio en la orina deberían ser menores a 1 microgramo por litro. Algunos dicen que es 0,1 microgramo por litro. Está bajo los límites de cuantificación de casi todos los métodos analíticos que hay. Nosotros detectamos varias muestras que tenían 6 microgramos por litro, o sea que era bastante enriquecido. Em, Ahora, como vimos eso, ¿no es cierto? Y se lo comentamos a un profesor que ustedes probablemente conocen, la gente de bioquímica, se lo comentamos a Alexis González, que es el experto en temas renales, ¿ya? Y claro, y él nos dijo, no, podríamos hacer un estudio para ver si es que a ese nivel de concentración que ustedes encontraron genera daño renal. Entonces yo le dije, ya, bueno, dale, apóyanos, ¿no es cierto? Y salieron ahí un estudio bien interesante. Por ejemplo, este es un paper que muestra, voy a ser bien honesto con este paper, que lo que quería ver Alexi era si es que a los niveles de antimonio que nosotros detectamos en la orina generaba daño renal en términos, y no sé si lo voy a decir bien, en términos de la cohesión que tienen las células en un tejido, una cosa así. Eh, y aquí vio, estos fueron estudios, ¿no es cierto?, en ratas o ratones, no recuerdo muy bien, que más o menos cuando tú ya tienes 30 microgramos por litro de antimonio, recuerden que nosotros encontramos 6, no 30, 6, ¿ya? Pero a los 30 ya se empieza a ver este efecto de que se alarga la célula y empieza a perder cohesión, ¿ya? Ya cuando está sobre 300 ya la célula revienta. Si bien es cierto, 30 es más que 6, obviamente yo no esperaría que esto pase en un trabajador, no sé si no estaría muerto probablemente. Pero sí estamos hablando de un orden de magnitud bastante parecido, estamos hablando de las decenas de microgramos por litro. Entonces, igual era como preocupante ese resultado.
Incluso hicimos por comparación lo que pasaba con arsénico 3, que ese sí es un archiprobado sustancia que genera daño renal. De hecho, a la gente que vive en Puchuncaví hay un acuerdo con el gobierno que si le detectan arsénico en la orina, le hacen gratis un análisis médico renal, ¿no es cierto? Por esta razón, nosotros vimos que con 10 microgramos por litro se genera más o menos un daño parecido al que nosotros detectábamos con 30 microgramos por litro en el caso de antimonio. Con arsénico 10, con antimonio 30. O sea, antimonio un poquito menos tóxico, al menos en este efecto, pero ambos generan un daño parecido. Ah, y oye, mira, se lo voy a comentar. Disculpa que me meta tantas cuestiones de bioquímica. Yo sé que este es curso de química ambiental, pero ¿para qué voy a evitarles esto, no es cierto? Fíjense que este paper fue bien interesante porque Marcelo Verdugo fue un estudiante de doctorado mío. Él ahora es profe en la Universidad del Paraíso. Y claro, Marcelo hizo una estadía en Japón mientras hacía el doctorado con nosotros. En el laboratorio de Yasumitsu Ogra, un tipo bien destacado en toxicología. ¿Ya? Y él estudia toxicología de elementos traza, o sea, era como anillo al dedo. Y claro, fue a estudiar los efectos de antimonio, pero ahora a nivel de proteínas. Él quería estudiar como la movilidad proteica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si afecta la movilidad de las proteínas, bueno, la gente de bioquímica sabe que muchos enzimas son, no creo que, tengo entendido que todas las enzimas son proteínas. Entonces, claro, si afecto yo la movilidad de la enzima, bueno, se genera un desequilibrio bioquímico gigante en la célula. Entonces, estudiar la movilidad de las proteínas, esto es una técnica que es bien interesante. Esto que ustedes están viendo arriba son fotos de células que tienen expresada una proteína que brilla. La proteína verde, no sé, una persona se ganó un premio Nobel por hacer esto. O sea, como por expresar una proteína brillante. ¿Ok? Y lo que se hace en este caso es que le tiran un rayo láser a la célula, de forma de que el rayo láser, cuando esa luz es absorbida por la proteína se apaga, porque se deforma, ¿no es cierto? Y se apaga. Y se entiende que si el resto de las proteínas que no recibió el láser tiene movilidad dentro de la célula, va a ocupar ese lugar que está apagado y ese lugar que está apagado va a volver a recuperar su fluorescencia. Por el contrario, si las células que están alrededor no tienen movilidad, si las proteínas, perdón, que están alrededor no tienen movilidad, no se va a recuperar la fluorescencia de esa área de impacto. Entonces, claro, lo que muestra esta figura es un poco esto, o sea, muestra que, por ejemplo, si yo expongo una célula, estas son células renales, ¿eh? Por eso estamos viendo esto. Si yo expongo una célula renal a antimonio 3, fíjense, aquí está la fluorescencia. Si le damos a ese valor de fluorescencia inicial, antes del impacto del láser, un valor de 1, cuando impacta el láser cae la fluorescencia. Pero la fluorescencia se recupera, no toda, pero gran parte, que sería la línea negra. ¿Por qué? Por la movilidad de las proteínas que están alrededor. ¿Ok? Pero cuando esa célula está expuesta a antimonio 3, el láser impacta y la fluorescencia no se recupera. ¿Cómo se recuperaría sin antimonio 3? Que sería la línea negra. O sea, esto muestra que el antimonio 3 afecta la movilidad de las proteínas y la afecta más o menos al mismo nivel de arsénico 3, que sería la figura de al lado. O sea, antimonio 3 y arsénico 3 generan más o menos el mismo efecto: pérdida de cohesión de la célula y baja la movilidad proteica. ¿Ya? Ahora, en este mundo de los elementos traza, se sabía que el arsénico 3 se enlaza a las proteínas. O sea, la razón por la cual el arsénico es tan tóxico, una de las razones, no la única, es que se enlaza a las proteínas, covalentemente. Forma un enlace fuerte, ya con los grupos sulfidrilo de las proteínas. Eh, Nosotros queríamos saber si es que el antimonio 3 se enlazaba covalentemente, igual que el arsénico 3. Y aunque no lo crean, no habían evidencias de nada. ¿Ya? Entonces nosotros hicimos lo mismo que se hacía para el caso arsénico 3. Queríamos ver si se formaba un complejo entre antimonio 3 y alguna proteína. Hicimos un estudio con esa típica proteína que todo el mundo estudia, que es la BSA, que es una proteína que saca del huevo, tengo entendido. Y claro,
Aquí muestran ustedes este es un cromatograma, ¿no es cierto?, donde muestra que la línea roja es la señal de azufre de la proteína y la línea azul es la señal de antimonio. Si se hubiera formado un complejo, la línea roja se superpondría a la línea azul, porque quiere decir que ambos elementos están diluyendo juntos como un solo complejo y no se superponen. O sea, nosotros mostramos que en realidad no había un complejo entre antimonio 3 y la proteína. ¿Ok? Lo cual fue decepcionante. ¿Ya? Pero bueno, son los resultados. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que hicimos después? Ocupamos una técnica no cromatográfica porque la cromatografía tiene el siguiente problema, que si el enlace no es fuerte, cualquier interacción que hay entre dos elementos se va a romper cuando interactúe con la fase estacionaria. Entonces nosotros ocupamos un método de separación no cromatográfico para ver si, a pesar que no hay un enlace covalente, si es que hay algún tipo de interacción, al menos entre antimonio y la proteína. Y claro, y aquí ocupamos un método que es no cromatográfico, probablemente ustedes nunca se lo han mencionado porque es un método súper nuevo que se llama AF4, que separa por flujos cruzados. O sea, no es una interacción con una fase estacionaria, es una especie de avance por unos flujos de fluidos cruzados, una cuestión como bien compleja. La cosa es que un método de separación no cromatográfico que permite ver si es que hay interacciones débiles entre las sustancias. Y aquí sí encontramos que la señal de la proteína, que es esta línea media parda, se superpone a la señal del antimonio 3, que es esta línea verde chiquitita. ¿Ya? O sea, había como una interacción entre antimonio 3 y la proteína. ¿De qué tipo? Ni idea, pero que interactúa, interactúa. O sea, en el fondo el antimonio 3 llega, se une a la proteína débilmente, lábilmente, eh, pero lo que sí, esa interacción débil genera, y aquí a lo mejor esta técnica, la gente que estudia bioquímica, a lo mejor alguno de ustedes la ha escuchado alguna vez, esto se llama dicroísmo circular, que es una especie de como explotación de la fluorescencia, pero para ver lo que se llaman los cambios conformacionales de las proteínas. Nosotros expusimos BCA, ¿no es cierto?, que es la línea negra, y aquí está el perfil fluorescente de la BCA, y cuando le expusimos al antimonio 3 ese perfil fluorescente cambia, ¿ya? Aquí y acá, a dos tiempos, 24 y 72 horas. Los que saben interpretar este perfil fluorescente, y aquí lo voy a decir, yo no sé interpretarlo, pero dicen que cuando la fluorescencia cambia en ciertas longitudes de onda, 210, 220, 230, ellos sacan unas conclusiones que este cambio de la proteína es como una molécula que se pliega como origami, ¿no es cierto? El cómo afecta el antimonio este plegamiento, se le llama el plegamiento alfa, beta, no sé, cosas por el estilo, sacan conclusiones de qué tipo de plegamiento está afectando a la especie. La cosa es que el antimonio 3 genera cambios conformacionales de la proteína, y eso está más o menos claro. ¿Ya? Y claro, y este es el último estudio que le voy a mostrar que eh, queríamos ver si generaba problemas en lo que es el sistema inmunológico. ¿Ya? Aquí aparece obviamente los que lo conocen, Luis Mercado, que es el experto en inmunología. También estudiamos los efectos de antimonio sobre el sistema inmune. ¿Ya? Eh, y efectivamente, en el caso del sistema inmune encontramos cosas muy parecidas a la sangre. O sea, encontramos que el antimonio 5 se reduce a antimonio 3. O sea, los macrófagos también parece que tienen suficiente péptido para reducir el antimonio 5 a antimonio 3, ¿no es cierto? Eh, y además encontramos, a ver, yo les voy a describir qué es esto porque entiendo que el TNF-alfa es una especie de marcador bioquímico de la inflamación, ¿ya? Y el hecho está que cuando uno le va agregando antimonio a los macrófagos, comienza a incrementarse la inflamación y sigue un patrón de dosis respuesta, o sea, mientras más concentrado, mayor la respuesta. Estas dos barras que están a la izquierda, el control negativo, ¿no es cierto? Y el control positivo, que es el EPS, que es una sustancia que genera inflamación sí o sí, ¿ya? Entonces, claro, como que ya los bioquímicos, ¿no es cierto?, que les gusta hacer todos estos dibujos de cascada y de mecanismos, ¿no es cierto?, ya andaban así como planteando que el antimonio 5 entra a la célula por el canal carbonato cloruro, que en presencia de glutatión se reduce, ese genera un desequilibrio a nivel de glutatión, esto aumenta el ROS y genera DAMPs, que son estos indicadores de daño, ¿ya? Y por lo tanto una respuesta inflamatoria. Ese era como el mecanismo que está propuesto en esos estudios, ¿ya?
Y este es el último estudio que publicamos en este tema. Porque fíjense, todos los otros estudios que teníamos antes eran estudios en células o con proteínas, ¿no es cierto? Luego se hizo el estudio en el animal completo. Y aquí, claro, este estudio se hizo con Nicole Roldán, que ella también fue mi estudiante de doctorado. Y ahora ya se tituló y ella trabaja en la Universidad del Paraíso también. Eh, Ella también fue a hacer una estadía a Japón con Yasumitsu Ogra, al mismo laboratorio que fue Marcelo. Eh, y claro, y fueron a hacer el estudio ya toxicológico completo, con el mamífero completo. Y aquí lo que hicieron es que expusieron a ratones a antimonio 5 y antimonio 3, y para compararlo expusieron arsénico 5 y arsénico 3 para responder preguntas que eran cómo se distribuía la especie y qué efectos generaban. ¿Ok? ¿Y a qué niveles de concentración lo expusieron? A los niveles de concentración que nosotros habíamos encontrado en orina y sangre. O sea, no lo expusieron a cualquier nivel de concentración, querían hacer estudios que fueran realistas. ¿Ya? Eh, claro, ¿qué encontraron? Bueno, encontraron que el antimonio se excreta por la orina, que era un poco lo que ya sabíamos por los trabajadores portuarios, ¿no es cierto? Y efectivamente se excreta por la orina. eh, Mucho menos queda circulando en sangre. Esta barra que es MA, es que también hicimos, le agregamos una especie que era un medicamento antimonio, que se ocupa para la leishmaniasis. También queríamos saber qué generaba con eso. Lo otro que estudiaron era que, por ejemplo, si yo le agrego antimonio 5 al ratón, se dieron cuenta que lo que se veía circulando en la orina no era solo antimonio 5, era antimonio 5 y antimonio 3, que era esperable. Nosotros habíamos visto que a nivel celular se reducía el antimonio 5 a antimonio 3, pero aquí lo estamos viendo in vivo. ¿Ok? Entonces esto se correspondía con los estudios que habíamos hecho antes. Sin embargo, como la sorpresa mayor que tuvimos era que el antimonio 5 se acumulaba muchísimo en el hígado. Y eso sí que, para la gente que estudia esto, era como una sorpresa. Más que el antimonio 3. Todavía no tienen como una explicación a eso. ¿Ya? ¿Generará daño hepático? Eh, no sé. Se estudió el daño renal, sí. ¿Ya? Por ejemplo, se mostró que el antimonio 3 genera daño renal a nivel de estos dos indicadores de daño, CTGF y alfa SMA, que tengo entendido que dan daños de distinto tipo. No me pregunten cuál es la diferencia, pero son indicadores de daño. Y lo que sí era el caso del hígado, en el caso de antimonio 5, perdón, el riñón, ¿no es cierto? Se vio que expresaba PAI-1, que PAI-1 es como una proteína, tengo entendido, que se expresa. Y aquí, corríjame lo bioquímico, creo haberle entendido los bioquímicos que decían que PAI-1 era una proteína que se expresa en el 70% de los cánceres. Hay un tema ahí con que la célula que tiene como una programación para morir pierde esa programación para morir y se duplica indefinidamente cuando son células cancerígenas. Algo así entendí, ¿ya? Pero qué importante que se exprese PAI-1, es importante por el tema del cáncer, ¿ya? Claro, y quizás por ahí se explica que hay cierta correlación entre exposición a antimonio y cáncer, como lo tiene registrado la IARC. ¿Ya? Quizás aquí estamos aportando una pieza al rompecabezas para entender el mecanismo cancerígeno, no lo sé. ¿Ya? Eso. Bueno, y ahí están un poco las conclusiones. Claro, entonces las conclusiones que, en base a lo que nosotros hemos aportado y obviamente lo que se sabe a nivel mundial, ¿no es cierto? Ya hay cierta conclusión científica de que el antimonio, si la gente que vive en ciudades está expuesta a antimonio a través del material particulado, que lo estamos respirando, que lo estamos acumulando en la sangre, que está llegando a la orina, que algo de daño renal genera, ¿no es cierto? Que genera unos desequilibrios redox en nuestras células, eh, y que está en duda si es que realmente hay un mecanismo cancerígeno o no, pero pareciera que hay ciertos antecedentes para preocuparse al menos y seguir investigando. ¿Ya? Es el tema del antimonio. Entonces, déjeme parar esto. Eso, ya. Ahora, obviamente que el antimonio es un elemento traza, ¿ok?
elementos traza que tienen las mismas características en el sentido que son tóxicos, que estamos muy expuestos a ellos por razones industriales, por razones de uso, ¿no es cierto? Eh, y que, como todo elemento, son eternamente persistentes, porque los elementos no se destruyen a diferencia de los compuestos. Hay mucha gente que estudia varios elementos traza, o sea, dentro de los elementos traza más estudiados, además del antimonio, además del arsénico, está el estaño que a algunos de ustedes les tocó, eh, está el selenio, el cual, a pesar de ser un elemento esencial, también hay ciertas fuentes de contaminación de selenio que son industriales que hacen que uno podría llegar a niveles de selenio que se vuelven tóxicos. El cadmio es otro elemento muy estudiado, subproducto de la minería, pero también está muy concentrado en lo que es el tabaco. Mucha gente que fuma tiene altos niveles de cadmio en la sangre. El cromo es otro elemento que está estudiado muchísimo. Eh, y así, a ver, déjame ver la tabla periódica para recordarme, porque para no emitir ninguno, ¿no es cierto? Bueno, cobre, zinc, níquel siempre son estudiados, cadmio, germanio también es muy estudiado, plomo, bismuto también, antimonio, arsénico, selenio, teluro también son, hay mucha gente que estudia teluro, y así sucesivamente. Y estoy hablando solamente de los elementos traza que se estudian por fines ambientales. Obviamente que hay muchos más elementos traza que se estudian por fines bioquímicos, ¿ya? Eh, pero ya ese es otro tema. De ahí me refiero solamente a los elementos traza que tienen una connotación ecotoxicológica. ¿Ya? Si es solo por toxicología o por bioquímica, bueno, puedes estudiar casi toda la tabla periódica. ¿Ya? Ciertamente. Eso. Consultas, comentarios. ¿No? Ok. ¿No? Ok. Ya, por tu parte no tampoco. Súper. Ya, y eso es un poco lo que yo les quería contar. No quería dejar las exposiciones sin contar la línea que nosotros tuvimos hace harto tiempo atrás. Y en el laboratorio también trabaja Manuel, que es el actual decano. Él tuvo una línea de estaño por mucho tiempo. Después se dedicó al mercurio en términos de la química analítica ambiental. Eh, y a nivel nacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que estudian hasta el día de hoy los pH, que ya es contaminación más atmosférica, y en parte a veces los PCB, tengo entendido, ya en la Santa María tienen un centro de tecnologías ambientales, que ellos se han dedicado más a la contaminación orgánica del aire. En la Universidad del Paraíso también hay un grupo de química analítica ambiental que está estudiando más temas de mercurio y arsénico. Eh, y ya contaminantes nuevos, los orgánicos emergentes, la gente de la Universidad de Chile es la que más ha estudiado el tema de los antibióticos, cosas por el estilo. Elementos traza en general de la minería, así cadmio, arsénico, cobre, plomo, ya lo estudian más las universidades del norte. Ya en la Católica del Norte hay grupos que estudian eso. La Universidad Arturo Prat, ahí hay una profesora que hizo el doctorado en donde yo hice, donde yo también lo hice, y que también tiene una línea por el estilo, ¿ya? Así que ahí ustedes pueden averiguar, ¿ya? Eso por mi parte. Bien, si no hay más dudas, si no hay más comentarios, entonces, hasta aquí llega entonces la parte expositiva y ya nos estaríamos viendo la próxima sesión. Espero que presencial ya debería estar mejor. Y ahí van a ustedes poner sus temas para profundizar ya muchos otros tópicos que no hemos visto de forma tradicional en el curso. Y ahí para que todos sigamos aprendiendo, ¿ya? Eso. ¿Alguna consulta de último minuto? Si no, terminamos hasta acá. ¿No? Ya. Bien, nos vemos entonces el miércoles para las exposiciones. Sí, Matías, tú dices que del tema de la presentación. ¿Cuál es tu duda, Matías? Tocó la contaminación del río Pala, ¿ya?
Me le aparece con ese nombre. Ah, bueno, probablemente hay un problema de traducción del inglés al español. Sí, no, búsquelo en inglés, obviamente. Pues, en inglés el término que tienen que ocupar para buscarlo. Es que a veces hay traducciones de los nombres originales que lo pueden tergiversar. Así que no hay problema. Y la idea es que ustedes busquen material en inglés porque es donde más hay material. Y les recomiendo que busquen también a nivel de review, ¿ya? Yo juraría que todos los temas que están ahí, todos tienen review. Los reviews son los mejores materiales porque ya compilan muchas cosas. Quizás el único tema que no tiene un review son los temas chilenos, el tema de Puchuncaví o el tema de Coronel. ¿Ya? De ahí, hasta donde yo sé, nadie ha hecho un review de ese tema. De hecho, hay muchas revistas chilenas que están pidiéndole a la gente que escriba un review de Puchuncaví, por ejemplo. Quizás ahí no van a tener un review, pero sí los papers son fáciles de encontrar. ¿Ya? Así que eso, recomendación, busquen en inglés y partan con review, ¿ya? Y si tienen que recurrir a información adicional para completar lo que se pide en la rúbrica, bueno, buscan información adicional. Pero un review como base ya tienen casi todo tocado, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, nos vemos el miércoles entonces. Ahí vamos a partir por orden de sorteo nomás, salvo que alguien se ofrezca de voluntario a algún grupo, ¿ya? Nos vemos el miércoles. Listo. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Ya, profe. Chao.